estamos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, profe. Hola, bien, bien. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, con mucha dificultad para entrar, haciendo muchas cosas porque pensé que no iba a entrar nunca, pero por suerte lo logramos. Bueno, ¿cómo andan ustedes? Ya son las 18:50, miren todo el tiempo que pasó. Estoy de las 6:30 acá como un soldado. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Sí, todo bien. ¿Usted, profe? Bien, bien, también. Bueno, vamos a arrancar con nuestro tema de hoy. ¿Qué les parece? Pregunto, ¿cuántos alumnos hay hoy acá en el grupo? 20. 20. Bien. Bueno, hoy tenemos un tema muy lindo. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo le va? Manuela, ¿cómo están todos? Hoy tenemos un tema muy interesante, es la unidad 1, los puntos 7 y 8. Pero yo quiero saber si ustedes fueron ayer a la clase de la doctora Rotonda, porque para los que no pudieron ir a la clase de la doctora Rotonda, me gustaría hacer repasar un poquito esos temas, sobre todo los conceptos básicos que ustedes pudieron ver. Tenemos un Power, a ver si lo podemos utilizar. A ver, déjenme que vea a ver si podemos entrar en el Power. ¿Ustedes lo ven ahí? No, profe, no se ve. No, no se ve, No lo profe. veo. Bueno, díganme qué tengo que hacer porque yo quiero, hice un Power para ustedes, entro en compartir pantalla y después ¿qué hago? Escucho. Ahí pareciera que va. Sí, ¿Ahí sí, va? ahí está, profe. ¿Lo están viendo? No, profe, ahí estamos viendo su pantalla de Zoom. Ahora lo que tiene que hacer es abrir el Power para que aparezca. El Power está acá. ¿Ahí lo ven? Ahí está, ahí se ve. Ahí está, Ahí. perfecto, profe. Perfecto. Bueno, ¿les parece que podamos repasar un poquito lo que vieron ayer para que ustedes puedan grabar estos conceptos tan básicos que van a ver en toda la materia de Derecho de las Sucesiones, desde el principio hasta el final? Por supuesto, también vamos a desarrollar nuestro tema, que tiene que ver también con todo el lineamiento de la unidad número 1, que es el final este. ¿Les parece? ¿Cuántos fueron a la clase de ayer y cuántos no fueron? Quiero saber esto para poder hacer un repasito de todo. Para los que no fueron, será un aprendizaje. Para los que fueron, será un repaso. ¿Les parece bien? Manuela, Profe, ¿estuviste ayer? Perfecto. Ah, disculpe. Manuela, ¿estuviste ayer? Sí, sí, estuve. Sí. Glinka, ¿estuviste ayer? Sí. También. Bueno, los demás. ¿Les parece que hagamos un Profe, pequeño repaso? Perdón, ¿Sí? disculpe, yo no estuve ayer porque rendía bien, entonces no, la verdad que no sé. Sé lo que se vio, pero no leí nada del tema todavía. Está bien, está bien. El tema es que yo me imaginé que ustedes estaban rindiendo materias, por eso, como todavía estamos en exámenes, dije, muchos están rindiendo o están con recuperatorio y no han ido a la clase. Bueno, arranquemos entonces. Díganme si vemos bien, si hay alguna dificultad para ver. Se ve perfecto. Perfecto, Bien. perfecto. Bueno, primero, ¿de qué se ocupa el derecho de las sucesiones? Eso es una cosa muy importante. ¿De qué se ocupa nuestra materia? El derecho de las sucesiones se ocupa de toda la situación jurídica que continúa o que sigue al fallecimiento de una persona. Esta es una vieja definición clásica de un autor italiano llamado Cicu. Y nosotros decimos, como dice la ley, que el derecho de sucesiones también se ocupa de regular todos esos efectos jurídicos que la muerte produce sobre las relaciones jurídicas, estas que tenían como titular al causante. Pero también va a determinar cuál es el destino de estas relaciones jurídicas, quiénes van a continuarla, y además
va a regular toda la creación de las nuevas relaciones jurídicas que se establezcan con los herederos. Esto con respecto al objeto de nuestra materia. Cuando hablamos de derecho de las sucesiones, estamos hablando de la transmisión de la herencia. ¿Cuándo se produce la transmisión de la herencia? Miren, se produce en el mismo momento en el que una persona muere. No hay ninguna diferencia de tiempo. Muere y en forma automática se produce la transmisión de los derechos, como decía el Código de Vélez, de los derechos activos, de los derechos pasivos, las obligaciones, los derechos a favor de los herederos, de aquellos que tienen una vocación sucesoria. Entonces, la transmisión de la herencia se produce en el mismo momento en el que se produce la muerte. Repasemos un poquito qué es esto de la muerte. Aquí en Derecho de Sucesión, de las sucesiones, hablamos de la muerte porque es fundamental. La muerte como hecho biológico que pone fin a la existencia de una persona humana, pero también en lo que aquí nos importa, también como un hecho jurídico, porque es un acontecimiento que extingue relaciones o situaciones jurídicas. Dice el artículo 257, que el hecho jurídico es aquel acontecimiento que produce el nacimiento, la modificación o la extinción de situaciones o relaciones jurídicas. Aquí estamos con la muerte, entonces, como hecho biológico, pero también la muerte como un hecho jurídico que tiene consecuencias. ¿Y cómo se prueba la muerte? Bueno, miren, esto es importante porque el día de mañana, cuando ustedes sean abogados, van a tener que iniciar un proceso sucesorio y lo primero que van a tener que hacer es probar el fallecimiento del causante. ¿Cómo se prueba la muerte? En primer lugar, la muerte se prueba o se determina por criterios neurológicos. Así lo dice la ley de trasplante de órganos, porque seguimos acá los parámetros de esta ley, la ley 24.193, que fue modificada por la ley 26.066. O sea, necesitamos un médico que constate, que verifique que una persona ha fallecido, y este médico lo que expide es un certificado de fallecimiento, un certificado médico que dice, acá hay una persona de nombre tal, si conoce los datos, puedo verificar que ha fallecido entre tal hora y tal hora, por ejemplo, de paro cardiorrespiratorio no traumático. Podría ser así el certificado médico. Ese certificado que nos da el médico hay que llevarlo al registro civil, para que en el registro civil se expida el acta de defunción. ¿Cómo se logra el acta de defunción? Bueno, hay que presentar el certificado médico donde el médico dice que una persona ha fallecido y allí entonces se expide el acta de defunción. Pero ¿qué pasa si una persona muere en otro país, en el extranjero? ¿Cómo se prueba? Bueno, se probará con aquellos documentos o instrumentos que sean otorgados según lo dispongan las leyes del lugar donde falleció. ¿Qué pasa si fuera la muerte en un lugar donde no hay registro, en un lugar donde el asiento faltara o donde el asiento fuera nulo, por ejemplo, como dice el artículo 98? La muerte se puede probar por otros medios. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando tenemos un cadáver que no aparece o que no se puede identificar? Por ejemplo, en el incendio que hubo hace pocos días en Cuba, en La Habana, en el Hotel Saratoga, había personas que no estaban identificadas porque hubo un gran escape de gas, se produjo un incendio y una explosión, y no aparecían, los cadáveres no se podían identificar. Entonces, ¿qué pasa cuando no aparece el cadáver o cuando no puede identificarse? Vean ustedes que el artículo 98 del Código Civil dice que cuando la desaparición de una persona se produjo en condiciones tales que la muerte pueda ser tenida por cierta, por ejemplo en este caso, donde hubo una explosión, donde hubo un incendio, donde hubo un terremoto, entonces el juez
tendrá por cierta, tendrá por probada la muerte y ordenará la inscripción en el registro de las personas. El registro de las personas va a otorgar después, por supuesto, la inscripción del fallecimiento. Bueno, ¿qué pasa cuando la muerte es presunta? Esto es muy importante para ustedes porque en algún momento ustedes van a tener algún proceso de este tipo. Fíjense ustedes las personas que fallecieron en el submarino hace unos cuantos años, en el Ara San Juan. Aquí el supuesto de hecho es que una persona falta de su domicilio por 3 años y que de ella no se tiene ninguna noticia. Entonces nos preguntamos, ¿estuvo en algún supuesto extraordinario? Bueno, sí, estuvo en un lugar de riesgo. En un lugar de riesgo susceptible de causar la muerte. Por ejemplo, en un incendio, en una explosión, en un lugar donde había guerra, en un lugar donde hay terremoto. Y no hubo noticias durante los 2 años siguientes. Pero también cuando una persona ha estado en un buque que naufragó, por ejemplo el caso que acabo de decirles, o en un avión perdido, que se ha dado por perdido luego de la búsqueda, y no hubo noticias por 6 meses. ¿Qué hay que hacer en este caso? Iniciar un proceso judicial de ausencia con presunción de fallecimiento. Y acá puse estos puntos que son básicos. Primero, la competencia es del juez civil comercial. Segundo, el juez ordena que se publiquen edictos una vez por mes durante 6 meses. Luego se nombra un defensor, que es un defensor oficial para el ausente. Luego se abre a prueba, y allí entonces hay que producir la prueba sobre la búsqueda que se hizo para lograr el paradero y verificar el paradero de esta persona, si se hizo algo, por ejemplo, las actuaciones judiciales, las actuaciones policiales, y luego el juez dictará sentencia. Es importante la sentencia porque va a fijar el día presuntivo del fallecimiento y el juez va a ordenar después la inscripción registral. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Estamos diciendo todo esto porque la declaración de muerte presunta produce como efecto la apertura de la sucesión. Y acá me queda un segundo para que ustedes tengan presente que no pueden confundir 2 términos que son fundamentales. Una cosa es la apertura de la sucesión, que se produce cuando una persona muere y se produce la transmisión de la herencia a favor de los herederos. Y otra cosa diferente que puede no existir es la apertura del proceso sucesorio. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Puede pasar que una persona muera y que muera sin bienes o que muera sin herederos. Entonces, nunca se iniciará un proceso sucesorio. O sea, no habrá una apertura del proceso sucesorio. Lo que pasa es que nosotros le decimos, al proceso sucesorio le decimos sucesión y entonces nos podemos confundir. Así que, repito, cuando una persona muere, cuando se constata el fallecimiento de una persona, sea de forma real o presunta, se produce la transmisión de la herencia y en el mismo momento se produce la apertura de la sucesión. Es decir, se transmite la herencia a los herederos, se produce la apertura de la sucesión. Esto que en el derecho romano se llamaba la delación, es decir, el ofrecimiento de la herencia al heredero. Después veremos más adelante si podemos iniciar el juicio, que no es un juicio propiamente dicho, sino el proceso sucesorio. Pero acá nos quedamos con este principio. La declaración de la muerte presunta o la verificación de la muerte real, física, de una persona constatada con un médico y el acta de defunción expedida por el registro civil, producen como efecto la apertura de la sucesión. No necesitamos ahora el acta de defunción para abrir la sucesión.
Solo basta que una persona haya fallecido para que se produzca la apertura de la sucesión y la transmisión de la herencia. Bueno, acá lo puse, la muerte real o presunta de una persona produce simultáneamente apertura de la sucesión, transmisión de la herencia. ¿Y a favor de quién será esto? A favor de quién será la transmisión de la herencia. A favor de todas las personas o todo aquel que tenga vocación hereditaria. Anoten estos conceptos, por favor. Anoten esto porque esto es muy importante. No quiero que esto se parezca un discurso, sino quiero que ustedes anoten esto. ¿A favor de quién se produce la transmisión de la herencia? A favor de todo aquel que tenga vocación sucesoria o lo van a encontrar en otros libros como vocación hereditaria. El código habla de vocación hereditaria. Vamos a ver cuál es el concepto de la vocación hereditaria, porque para ser heredero o legatario hay que tener vocación hereditaria. Quien no la tenga no puede serlo. ¿Qué es la vocación hereditaria? Es el llamado, anoten esto, es el llamado a recibir una herencia. La vocación hereditaria es el llamamiento a recibir una herencia. A recibir por transmisión mortis causa. Y repito, para ser heredero o para ser legatario, hay que tener vocación hereditaria. ¿Qué es la vocación hereditaria? Un llamado a recibir la herencia. Ahora vamos a ver quién es el que llama y a quiénes llama. Bueno, repasamos otra vez. Vimos el concepto, para qué el derecho de las sucesiones, de qué se ocupa. Vimos que en el mismo momento de la muerte del causante se produce la transmisión de la herencia. Dijimos que es la muerte, un hecho biológico, pero también es un hecho jurídico. Vimos cómo se prueba la muerte de una persona, porque de acuerdo a criterios neurológicos, como decía la ley de trasplante, certificado médico, luego el acta de defunción. Vimos lo que pasa cuando una persona muere fuera del país, cuando el cadáver no aparece, cuando la muerte es presunta y no se tienen noticias de una persona en el supuesto simple, 3 años, situaciones extraordinarias, 2 años o 6 meses. Vimos cómo es este proceso de ausencia con presunción de fallecimiento. Y ahora estamos viendo a favor de quién se produce la transmisión de la herencia. Dijimos que para que una persona pueda ser heredero o legatario, es necesario que tenga vocación hereditaria. Y dijimos lo que es la vocación hereditaria, tan simple como un llamamiento. Ahora bien, ¿quién es el que llama? Si decimos que es un llamado, alguien tiene que llamar. Bueno, aquí el llamamiento se produce por la ley, primero, o por el testador, por la voluntad del causante, expresada en su testamento, que debe ser válido. Cuando decimos que el testamento es válido, es un testamento que no ha sido revocado. Vamos entonces a la primera fuente de llamamiento. Cuando llama la ley, ¿en base a qué llama la ley? En base a 2 cosas. Primero, en base al parentesco. Segundo, en base al matrimonio. Anoten eso porque es muy importante. Porque de aquí van a ver ustedes que surgen los herederos legítimos. Cuando la ley llama en base a la ley, cuando la ley llama en base al parentesco, convoca a heredar o convoca como herederos a los descendientes del causante, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Pero también convoca a los ascendientes del causante.
a sus padres, a sus abuelos, a sus bisabuelos. Podría ser que no hubiera descendientes, una persona soltera, nunca tuvo hijos, sus padres ya no viven. ¿A quiénes va a llamar la ley cuando no hay descendientes ni ascendientes? En base al parentesco, llamará a los parientes colaterales dentro del cuarto grado de, vean ustedes, parientes colaterales, y estamos hablando del cuarto grado inclusive. Repito, cuando la ley llama, es decir, quienes tienen vocación hereditaria, son aquellos que han sido llamados por la ley en base al parentesco. Primero, descendientes, luego los ascendientes. Y si no hay ascendientes ni descendientes, entonces se convoca a los parientes colaterales dentro del cuarto grado inclusive. Pero la ley también llama en base al matrimonio, porque el cónyuge supérstite del causante tiene vocación hereditaria. Entonces, el llamamiento por la ley, ¿a quiénes incluye? A los descendientes, a los ascendientes y al cónyuge supérstite. Los tres. Y cuando no tenemos ascendientes, descendientes ni cónyuge supérstite, entonces se llama por la ley a los parientes colaterales hasta el cuarto grado inclusive. ¿Hasta aquí vamos? ¿Sí? Sí, sí. Sí, vamos bien. Bien, bueno. Ahora vamos a ver la segunda fuente de llamamiento, que es el llamado que se hace por voluntad del testador. El llamamiento viene de la voluntad del testador. Teníamos por un lado la ley y ahora tenemos al testador. El causante murió, pero había testado. Había otorgado una disposición de última voluntad llamada testamento y su voluntad se expresó a través del testamento, que ya dije debe ser válido. ¿Y quiénes van a ser los llamados a recibir la herencia en este caso? Los herederos de cuota y los legatarios. Ven ustedes que estamos repasando, si lo vieron ayer, pero estamos dando las líneas estructurales del derecho de las sucesiones. Porque dentro de pocos días, pocas semanas, ya esta semana que viene, mañana también, ustedes van a empezar a hablar de la sucesión intestada, van a empezar a hablar de los herederos legitimarios, van a empezar a hablar del proceso sucesorio, cuando tenemos una sucesión intestada, cuando tenemos, o intestato, cuando tenemos una sucesión testamentaria. Vamos a marcar ahora el perfil de los grandes sucesores mortis causa. A todos esos ustedes los van a estudiar después, pero esto yo quiero que a ustedes les quede acá, porque este es el derecho sucesorio. Lucía, le hago una pregunta, disculpe. Ah, sí, por supuesto. Buenas tardes, Nicolás le habla. Hola, Nicolás. ¿Herederos de cuotas y legatarios es lo mismo? ¿O No. no? Bien. Son diferentes. Porque yo ayer había entendido como que eran sinónimos. No. Bien. Ahora vamos a ver el perfil de cada uno. El heredero de cuota es el heredero Bien, que ha gracias. instituido el causante en su testamento, ¿sí? Sobre una porción indivisa. Y el legatario, por ejemplo, a Juan, mi vecino, le lego mi auto. Es un sucesor particular al que le dejo un bien o un conjunto de bienes. Le dejo mi biblioteca, por ejemplo. Pero al legatario, al heredero de cuota, le dejo un cuarto de la herencia, dirá el testador en su testamento. ¿Sí? Entonces, hasta ahí me siguen. Lucía. Bueno, si no queda claro algo, me vuelven a preguntar y volvemos a repasar. Porque es necesario que ustedes tengan esta estructura en la cabeza, que vayan marcando estos conceptos fundamentales, que repasen lo que vieron ayer también, los que estuvieron en la clase, porque de aquí se va a desprender todo el derecho sucesorio y van a ver ustedes qué sencillo que es entenderlo.
Bueno, volvemos atrás entonces, dijimos que la herencia, la transmisión de la herencia opera a favor de todos los que tienen una vocación hereditaria. ¿Qué es la vocación hereditaria? El llamado a recibir una herencia, o sea, por sucesión mortis causa, obviamente, pues se necesita la muerte de una persona. ¿Quién llama? Llama la ley. ¿Quién más llama? La voluntad del causante expresada en su testamento, o sea, el testador. Las únicas dos fuentes de llamamiento a recibir una herencia son estas, no hay otras más. No hay más. ¿Cuándo llama la ley? ¿A quién llama? A los parientes, porque lo hace en base al parentesco. ¿A quién llama? A los descendientes, a los ascendientes. El cónyuge no es pariente, entonces la ley llama en base al matrimonio. Y aquí tienen ustedes a los tres herederos legítimos que a la vez son legitimarios. ¿Por qué digo que son legitimarios? Porque tienen una porción legítima establecida por la ley de la que no pueden ser privados. También llama, dijimos, el causante por su voluntad expresada en el testamento. Un testamento que tiene que ser válido. Bueno. ¿Qué dice el artículo 2277? Graben esta norma que es muy importante para nosotros. Dice la muerte real, ya vimos las formas de probarla, o presunta, ya vimos las formas, de una persona que causa la apertura de su sucesión. No lo confunda con el proceso sucesorio. Y causa también la transmisión de la herencia. ¿A favor de quién? De las personas llamadas a suceder por el testamento o por la ley. O sea que este artículo compendia todo lo que venimos desarrollando hasta aquí. Y dice además, vean ustedes lo que dice acá, porque voy a tratar de usar esta última parte para que ustedes entiendan lo que sigue. Dice, si el testamento, el causante hizo su testamento. A ver, vamos a poner un ejemplo. Una persona, dice la ley, si el testamento dispone solo parcialmente los bienes, el resto de la herencia se defiere por la ley. ¿Qué significa este párrafo? Primero, vamos a imaginar que muere un señor que tiene 4 departamentos. Y él le ha dejado uno de los departamentos a un vecino que lo cuidó durante muchos años cuando él estuvo enfermo. Hace un testamento y entonces deja a su vecino, como legatario, un departamento. Pero él no dispuso de sus otros bienes. ¿Por qué? No quiso, solamente hizo testamento para esto. Que dice el artículo que estoy leyendo. Si el testamento dispone solo parcialmente de los bienes, sería este caso, el resto de la herencia se defiere por la ley. ¿Qué significa? Que todo el resto de la herencia se tiene que iniciar una sucesión ab intestato y el llamamiento será por vía de la ley. ¿A quiénes llama la ley? Ascendientes, descendientes, cónyuge supérstite. ¿Cuáles son los grandes sucesores mortis causa? Primero el heredero y después el legatario. Vamos a hacer entonces, vamos a marcar un perfil del heredero para que ustedes, si lo vieron ayer, lo puedan repasar y los que no estuvieron puedan saber cómo marcamos el perfil del heredero, porque a esto lo van a ver en todas las unidades de nuestra materia. Primero, esta es la figura central, el eje del derecho sucesorio, el heredero. ¿Qué se le transmite al heredero? ¿Qué es lo que le transmite el causante al heredero? Todos aquellos derechos, todas aquellas obligaciones, todas aquellas acciones que pertenecían al causante y que no se extinguen por su muerte. Repito,
es tema del día de hoy. Todos los derechos, todas las obligaciones, todas las acciones que pertenecían al causante y que no se extinguen por muerte. Tercero, el heredero adquiere la herencia. Nos preguntamos, ¿desde cuándo adquiere la herencia? Desde el día del fallecimiento del causante, que coincide con el día de apertura de la sucesión, que coincide con el día en el que se produjo la transmisión de la herencia al heredero, que coincide, como decía el derecho romano, con el ofrecimiento de la herencia al heredero, que es esto que en algunos libros ustedes van a encontrar como delación. Repito entonces, el heredero adquiere la herencia, sucede al causante. ¿Desde cuándo adquiere la herencia? Desde el día del fallecimiento, que coincide con el día de apertura de su sucesión, que coincide con el día de transmisión de la herencia. Otra característica del heredero es que él ocupa la misma posición jurídica que tenía el causante. Otra característica importante es que él responde por las deudas del causante en proporción a su porción en la herencia. Depende, a lo mejor es un heredero único, responderá por el total. A lo mejor es un heredero que comparte la herencia con un hermano, 50% cada uno. A lo mejor es un heredero en el 25%. Depende de la proporción de su parte, él responde por las deudas. Otra característica es que el heredero tiene la posesión hereditaria, o sea, la posesión de la herencia de pleno derecho. Después lo van a desarrollar ustedes en una unidad especial. La posesión de la herencia de pleno derecho la tienen los herederos legítimos como ascendientes, descendiente y cónyuge. Todos los demás deben pedirla al juez. Todos los demás la deben pedir al juez. Podría ser que estuviéramos en presencia de un heredero condicional. A ver, vamos a tratar de articular esto con el derecho de familia que ustedes han rendido esta semana pasada. ¿Cuál sería un heredero condicional acá? Pensemos que una persona murió, esta semana nos trajeron un caso así, un señor murió y no había reconocido a su nena que tiene 10 años. Nunca la reconoció, la nena tiene 10 años. Y él nunca la reconoció, nunca fue al registro civil a formalizar el reconocimiento. Y se murió, un día se murió. No estaba enfermo de nada, se murió. Entonces ahora viene la familia y dice, nosotros queremos pedir ahora, tenemos que iniciar una demanda de filiación, post-mortem, por supuesto. Hay una herencia interesante. ¿Quién la va a iniciar? Bueno, ¿quién va a iniciar el proceso sucesorio? Acá estamos en presencia de un heredero condicional. ¿De qué depende que sea un heredero considerado como tal? ¿De qué dependerá? A ver, Manuela. ¿Cómo? Perdón, no escuché. No me estás escuchando, Manuel. ¿Estás escuchando música? No, la clase. Ah, bueno. Por eso, ¿no me escuchaste lo que te dije? No. Bueno. ¿Alguien entendió la pregunta? ¿De qué dependerá que este heredero condicional, esta niña, pueda ser considerada una heredera? ¿De la posesión, profesora? ¿Cómo? ¿De la posesión? No entendí. De la posesión de hijo, ¿no? Porque como no está reconocida, tiene que... ¿Qué necesitamos hacer, suponiendo que no tenemos otros herederos acá? ¿Qué tenemos que hacer con una niña que dice, mi papá se murió y nunca me reconoció? ¿Qué habría que hacer? Iniciamos el proceso Claro, el proceso filiatorio había que hacer. Exactamente. ¿Y qué prueba vamos a usar?
La del Y ADN. en este caso por el favor. ADN. Genética. Claro, y para hacer el ADN con una Claro. persona que falleció, ¿qué tenemos que hacer? Exhumar el cuerpo. Eso. Bien, bueno, O ahí buscar a los tenemos. ascendientes o descendientes. Claro. En este caso no tiene ni ascendientes ni descendientes, no tiene nadie, porque el Señor no tenía parientes. Entonces, no hay otra más que exhumar el cadáver y hacer por eso quería preguntarle a Manuela, una prueba genética de ADN. ¿Sí? Cuando la prueba genética, es decir, esta prueba de determinación de la filiación a través del perfil de ADN se cumpla y diga que sí hay vínculo genético entre ambos, ahí se habrá cumplido la condición. El juez dictará sentencia y esta sentencia que el juez dicte, entonces se presentará en el proceso sucesorio a fin que el juez, cuando dicte declaratoria de herederos, incluya a esta niña. ¿Me entienden cómo es el proceso? Sí. Bien, entonces, hay que iniciar el juicio de filiación, hay que probar el vínculo genético entre el causante y su hija, y cuando este vínculo esté acreditado y tengamos la sentencia, entonces a esta sentencia la presentamos en el juicio sucesorio para que al momento de dictar la declaratoria de herederos se le incluya. Y si ya se hubiera dictado la declaratoria de herederos, para que se amplíe. Porque la declaratoria de herederos es una sentencia declarativa que se dicta sin perjuicio de terceros y que se puede ampliar en cualquier momento. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estoy hablando del heredero condicional, que recién cuando se cumpla la condición, es decir, cuando se acredite el vínculo genético y por supuesto tenga la sentencia que lo emplace en el estado de hijo del causante, será considerado un heredero con todos los derechos, con todas las obligaciones y las acciones que podrá ejercer. ¿Se entendió esto, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, sí. Vamos entonces aquí a hablar de otro tema que ustedes lo van a ver también en otras unidades, y miren que es muy importante, lo puse acá para que no se olviden. ¿Qué responsabilidad tiene el heredero? Ahí vimos todo el perfil del heredero, pero hay algo muy importante que tiene que ver con la responsabilidad. Acá tenemos dos supuestos solamente para el heredero. Vean ustedes. Primero la regla, que dice la regla, que el heredero siempre responde intra vires hereditatis. ¿Qué significa intra vires? Intra vires quiere decir que él solamente va a responder hasta el límite y el valor de la cuota que reciba y de los bienes recibidos. ¿Entienden? Solo hasta el valor de aquellos bienes que le correspondan. No con su patrimonio. No va a responder con su patrimonio. Esta es la regla que establece el Código Civil. Pero hay una excepción. La excepción es que la responsabilidad del heredero puede modificarse y transformarse o convertirse en responsabilidad ultra vires hereditatis. Repito, la regla es que la responsabilidad es intra vires, pero la excepción es que puede ser ultra vires y que él responda por las deudas del causante también con su patrimonio. ¿Sí? ¿Por qué? Miren los supuestos. Ahí les puse la norma para que después lo puedan estudiar. Primero, es un heredero que ha exagerado el pasivo. Se debían $200.000 y él dice que se deben 5 millones. Segundo, ha enajenado bienes. Podría ser que los hubiera enajenado, los hubiera ingresado a la masa de bienes, a esto que se llama el caudal relicto que les pide la unidad que de la que estamos hablando. El caudal relicto es el conjunto de bienes de la herencia. Ese es el caudal relicto. Caudal relicto también se le llama acervo hereditario o acervo sucesorio. También le llamamos haber hereditario. También le llamamos... no, ya no sé, todas. Creo que dije todas. Bueno.
masa hereditaria. Entonces, cuando el heredero actúa de mala fe, esta excepción es procedente y entonces su responsabilidad puede transformarse en una responsabilidad ultra vires en la que él responde por las deudas del causante con todo su patrimonio, porque es un castigo para él, es una sanción por haber enajenado bienes, no los ingresó a la masa hereditaria, no hizo ningún acuerdo, pero también, ya van a ver ustedes cuándo, los acreedores, los legatarios, lo intimaron en 30 días a hacer el inventario de los bienes y él dejó pasar el tiempo y no lo hizo. Y cuando ocultó bienes de la herencia, o sea que aquí estamos con un heredero de mala fe, y recuerden ustedes que cuando tenemos este escenario es porque el causante dejó deudas. Vamos a imaginar, el causante tenía una flota de camiones, pero había habido accidentes, había terceros que estaban lesionados, dañados o alguna muerte, había habido a lo mejor algunos de esos camiones no se habían pagado, estaban en proceso de pago y cuando él murió todo quedó así. ¿Y qué hizo el heredero? Actuó de mala fe. El heredero exageró el pasivo, las deudas, enajenó, vendió camiones, no los ingresó a la masa, no hizo ningún acuerdo. Y cuando los acreedores, es decir, aquellos a los que el causante les debía, y que le dieron el crédito porque a lo mejor lo conocían y le tenían confianza, estos acreedores, y aún algún legatario, si había un testamento, intiman al heredero por carta o documento, haga el inventario para saber cuáles son los bienes sobre los cuales vamos a cobrar nosotros. 3 meses tenía para hacerlo y no lo hizo, pero además ocultó bienes de la herencia, sacó camiones de la flota, los escondió. Entonces la ley dice que por excepción la responsabilidad del heredero se convierte de intravires a ultravires y entonces él responderá con los bienes recibidos y además con todo su patrimonio. Hasta aquí tenemos la figura del heredero en la sucesión. Ahora vamos a ver qué pasa cuando el causante hizo testamento. ¿Sí? Disculpe, acá, Anabela. ¿Anabela? Sí, le hago una consulta. Ahí en el Power anterior que estábamos viendo, no me quedó claro algo. La regla es la intravires. Sí. ¿Ese es el 23-21 o el 23-17? A ver, me pude haber equivocado con eso a lo mejor. ¿Qué dice? ¿Lo puede leer si lo tiene ahí? Sí. El 23-21 dice responsabilidad con los propios bienes. Responde con sus propios bienes por el pago de las deudas del causante y cargas de la herencia. 23-21 es... Ese es 23-21. Ese es Sí. ultravires, ¿no? Este es 17 entonces. Ahí está. Y 23-21 es la otra. Qué bueno que me lo corrigió. Ay, no, porque yo estaba siguiéndola acá con el código. Sí. Hizo bien, porque se hizo un enroque ahí. Mal hecho, sí, por error. Bien. Gracias, profe. Bueno, cuando el causante hizo testamento, instituye un heredero de cuota. Miren, entiendan esto por favor. Vamos a marcar el perfil del heredero de cuota. Pero el heredero de cuota solamente existe como figura testamentaria. ¿Me entienden? Heredero de cuota es una figura solamente testamentaria. Si no hay testamento, nunca puede haber un heredero de cuota. ¿Qué es el heredero de cuota? Está llamado solamente a una porción de la herencia, pero no al total. Vimos que a diferencia del heredero de cuota, el heredero está llamado al todo de la herencia. Volvemos a repasar al heredero. Tiene un llamado universal. Tiene vocación al todo de la herencia.
herencia, o sea, tiene derecho de acrecer. ¿Qué significa esto? Déjenme que lo explique, esto del derecho de acrecer. Vamos a imaginar que se trata de una familia, murió el papá y hay 2 hermanos. 50% cada uno de los hermanos es lo que va a heredar. La herencia se divide en 2 partes, no hay otros herederos. Muere uno de los hermanos. Este otro hermano tiene derecho de acrecer, es decir, tiene vocación al todo de la herencia. ¿Me entienden? Volví al heredero para que quede claro eso. Vamos al heredero de cuota, que solo puede existir cuando hay testamento. Primero, se le transmite una parte indivisa de la herencia. ¿Qué va a decir el causante en su testamento? En este testamento instituyo como heredero sobre el 50% de la herencia a mi amigo Pedro Pérez, que ha sido siempre un amigo fiel, bueno, etcétera. Siempre en los testamentos hay alguna de estas palabras. Es un heredero de cuota en el 50% de la herencia. ¿Es indivisa su porción? Sí. Por eso hablamos de una cuota hereditaria. Segundo, está llamado solamente a esta porción de la herencia. No importa si se mueren los demás, él no tiene derecho a acrecer. Pero en el testamento, ya van a ver ustedes cuando estudien testamento, el causante podría autorizarlo a acrecer en caso que los demás o que uno de los herederos, de los coherederos de cuota, muriera o no pudiera. 4. Se le transmiten los derechos y acciones del causante que no se extinguen por muerte. 5. ¿Responde por las deudas del causante? Sí. ¿Con qué? Con los bienes que reciba. Es decir, dentro de esta parte indivisa, esta porción de la herencia que le llamamos cuota hereditaria. Pregunto, ¿qué tipo de responsabilidad tendrá si responde por las deudas del causante solo con los bienes que reciba y hasta ese límite? ¿Cómo se llamará? Intravires. Intravires, muy bien. ¿Alguna vez tiene el heredero de cuota la posibilidad de tener una responsabilidad ultravires? No, nunca, solamente limitada. Y si el heredero de cuota enajenó los bienes, también responderá por las cargas de la herencia. Y acá estamos hablando de honorarios del administrador de la herencia, horarios de peritos, gastos de última enfermedad, las cargas de la herencia. Ustedes después lo van a ver, y lo van a ver también cuando vean partición. Vamos a la otra gran figura, el otro gran sucesor mortis causa que solamente puede existir cuando hay testamento, y es el legatario. Vamos a marcar el perfil del legatario para que ustedes lo puedan ver. ¿Es un sucesor particular? Sí. Lego a mi amigo Juan el auto, mi auto, patente tal, modelo tal, y lego a mi primo, un primo lejano, Alberto, ¿qué le podemos legar? Mi libro, mi biblioteca, mi consultorio, los bienes de la aparatología de mi consultorio, porque se está por recibir de médico, podría ser. O sea, un bien particular o un conjunto de bienes, pero es un sucesor particular. Tiene un llamamiento particular, a diferencia del heredero que tenía un llamamiento universal. Dijimos que el heredero tiene la posesión de la herencia de pleno derecho, desde el día de la muerte del causante, pero acá no. Es el juez el que tiene que otorgarle la posesión a su pedido. Cuando él lo pide, el juez le otorga la posesión. Necesita un auto de aprobación del testamento, una resolución que es una sentencia interlocutoria,
para tener la posesión de la herencia. La responsabilidad siempre será limitada a la cosa que recibió, al bien particular que ha recibido el legado o al conjunto de bienes que le han sido legados. O sea que es intravires. ¿Alguna vez puede tener responsabilidad ultravires? Jamás. Justamente porque su llamamiento es particular. ¿Quién le debe entregar el legado al heredero? Perdón, le entrega el legado. Sí, está bien, escribí bien. Debe pedir judicialmente que el heredero le entregue el legado. O el administrador de la herencia, o también se lo puede pedir al albacea, pero lo debe hacer de manera judicial. No ocupa la posición jurídica del causante, pero vimos que el heredero sí ocupa la posición jurídica del causante. Y por último, tiene una preferencia para cobrar el legado. ¿Cuál será el privilegio que tiene? Primero, sobre los acreedores del heredero. Del heredero. No son los acreedores del causante, sino del heredero. Es decir, que el legatario va a cobrar antes que los acreedores del heredero. Va a cobrar antes si tiene un abogado rápido. De lo contrario, no cobrará ni eso ni nada. ¿Sí? Hay que tener cuidado con esto. Hay que ser rápido en estas cosas. Porque si hay muchos acreedores del causante, del heredero, los acreedores del heredero van a querer cobrar rápido. Entonces, hay que apurarse y hay que estar con los ojitos puestos ahí. ¿Tiene un privilegio? Sí. Para cobrar el legado sobre los acreedores del heredero y sobre los bienes de la herencia, al igual que los acreedores del causante. Bueno, hay dos tipos de sucesión o de proceso sucesorio. Ustedes habrán escuchado hablar de la sucesión ab intestato, ¿verdad? ¿Escucharon hablar de la sucesión ab intestato? ¿Saben lo que quiere decir ab intestato? Ab intestato. Es que no hay testamento. Exactamente. Ab significa sin, intestato, testamento. Bien, no hay testamento. Entonces, tenemos una sucesión ab intestato cuando el causante murió sin otorgar testamento, eso sería, digamos, la forma más común. Cuando hizo un testamento, pero no instituyó heredero, solamente hizo legados y solamente a lo mejor reconoció un hijo. Ya vimos que una de las formas del reconocimiento puede ser en una disposición de última voluntad. Cuando hizo un testamento, designó al heredero de cuota, pero fue revocado antes de su fallecimiento. Cuando después de morir, por vía judicial, se decreta la nulidad del testamento, porque no cumplió las formas legales. Ustedes saben que el testamento es una disposición de última voluntad, un acto jurídico esencialmente solemne y formal. Si no cumple con las formas legales establecidas por la ley, no es válido. Entonces, fue anulado por no cumplir con las formas, o porque el testador no estaba en uso de su razón, perfecta razón, porque había vicios del consentimiento, por renuncia a la herencia, por indignidad, ya lo van a ver después. Pero en estos casos tenemos una sucesión ab intestato. ¿Y en favor de quién se va a deferir una sucesión intestada? Vean ustedes, muere una persona que conocemos y resulta que nunca había hecho un testamento, y entonces preguntan los herederos, van al estudio de ustedes y le preguntan, doctor, doctora, ¿quiénes son los herederos? ¿A quiénes debemos considerar herederos? Bueno, lo primero que van a preguntar ustedes es, ¿habrá un testamento? No, no hay ninguno. Muy bien. Es una sucesión intestada, ab intestato. ¿A favor de quiénes se defiere? Atenti con este verbo. En materia sucesoria tenemos un lenguaje técnico que ustedes tienen que incorporar. El verbo es deferir. ¿Cómo?
No es difiere, ¿eh? No me digan difiere, es defiere. La sucesión se defiere a favor de herederos legítimos, que ya dijimos, son llamados por la ley en base al parentesco, al matrimonio. ¿Quiénes eran? Descendientes del causante, hijos, nietos, bisnietos. Por supuesto que acá incluimos a los hijos adoptivos, ascendientes, cónyuge supérstite. Y cuando no hay herederos legítimos, se defiere a favor de los parientes colaterales hasta el 4º grado. ¿Y qué pasa cuando no hay parientes y cuando no hay herederos legítimos? Bueno, entonces la herencia queda vacante y los bienes van a pasar al dominio del Estado. Hay que dar intervención a la Fiscalía del Estado y entonces allí serán del Estado nacional, municipal, provincial, según el lugar donde los bienes estén ubicados. Cuando el causante otorgó testamento, la sucesión será una sucesión testamentaria. No confundamos entonces. Será una sucesión intestada o ab intestato cuando no hay testamento, ocurra esto que les dije que lo escribimos ahí, y cuando hay testamento hay que abrir una sucesión testamentaria, que ya van a ver ustedes cómo es el procedimiento en las próximas clases. ¿Hasta acá venimos? ¿Les resulta muy complicado? ¿Les gusta el derecho sucesorio? O por lo menos lo que van viendo, ¿les parece muy difícil? No. Es interesante, es interesante. Es muy lindo. Bueno, a mí me encanta. ¿Qué adquiere el heredero desde la muerte del causante? Lo anticipé. Adquiere la herencia. ¿Desde qué momento adquiere la herencia? Desde el momento del fallecimiento real o presunto. Muy bien. ¿Con qué coincide ese momento? Dije, coincide con el momento de apertura de la sucesión, coincide con el momento en el que se produce la transmisión de la herencia, ¿sí? Coincide con el momento en el que el heredero adquiere la herencia, todo en el mismo momento. La muerte en el mismo momento se transmite la herencia, en el mismo momento se produce la apertura de la sucesión. ¿Y qué es la herencia? Esta de la que estamos hablando. Bueno, la herencia es ese conjunto de derechos, ese conjunto de obligaciones del causante, que se transmiten en razón de su muerte, o sea, mortis causa, y que no se extinguen por su fallecimiento. Se transmiten al heredero los derechos patrimoniales. Ya en las próximas clases vamos a ir viendo todo lo que el heredero puede hacer y qué derechos no se transmiten, los derechos extrapatrimoniales, los atributos de la persona humana, el nombre, el domicilio, el estado de familia, la capacidad. Y vamos a ver ahora el último punto, que es el punto referido a los pactos sobre herencia futura. Hay una regla en nuestro ordenamiento jurídico, en la legislación argentina, que dice que los pactos sobre herencia futura están prohibidos. ¿Por qué? Bueno, porque no se puede celebrar actos jurídicos en relación o sobre la herencia de una persona que esté con vida porque no existe esa herencia. Recién vimos que se necesita la muerte de una persona porque en ese momento se produce la apertura de la sucesión y en ese momento simultáneamente se produce también la transmisión de los derechos. O sea que podemos hablar de herencia solo cuando una persona muere. Entonces, ¿cuál es la regla? No se pueden celebrar o realizar actos jurídicos sobre una posible herencia de alguien que está vivo. Por más que esté en coma, no se puede. Por lo que acabo de decir, recién con la muerte se va a abrir esta posibilidad que tiene que ver con la herencia. No se pueden aceptar herencias futuras, no se pueden renunciar herencias futuras. Pero vean ustedes que como no hay felicidad completa, tenemos una excepción. Todo venía bien porque el artículo 1010
o 1010 del Código Civil y Comercial, que ha sido una novedad del Código Civil y Comercial, no en su primera parte, porque la primera parte replica lo mismo que decía el Código de Vélez, la segunda parte es realmente novedosa. Dice, lo separé para que ustedes lo tengan claro. La primera parte consagra la regla que les acabo de decir. Están prohibidos los pactos sobre herencia futura, y dice, no pueden ser objeto de los contratos, o sea, no se puede contratar sobre herencias futuras. Y tampoco pueden serlo, dice, los derechos hereditarios sobre objetos particulares. Nada de eso. Pero en la segunda parte hay una excepción que tiene sentido. Dice que los pactos sobre herencia futura, en este caso particular, son válidos. Trae una condición y también trae la finalidad. Es decir, ¿cuál es la ratio legis? ¿Cuál es la razón por la cual el legislador ha entendido que deben considerarse válidos? Esta excepción declara la validez de los pactos relativos a una explotación productiva, estamos hablando de una unidad económica, o a participaciones en sociedades de cualquier tipo, cuando muere el causante, que es uno de sus integrantes. Piensen ustedes que cuando el causante muera, ahora van a entrar sus 5 hijos acá. ¿Y cuál sería la finalidad de establecer disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios? Bueno, la finalidad debe ser conservar la unidad de la gestión como empresa o la prevención de conflictos y eventualmente la solución de conflictos. No importa, dice, ya sea... ¿qué es lo que estamos diciendo acá? ¿Qué es lo que puede incluir este acuerdo? Acá, ¿qué pacto es este? ¿Por qué se declara que este pacto es válido? Primero por esta razón. ¿Y qué es lo que puede incluir? ¿Qué tipo de disposiciones? Bueno, disposiciones que están referidas a derechos hereditarios futuros y aún se pueden establecer compensaciones en favor de otros herederos que son legitimarios. ¿Cuáles son los legitimarios? Los legitimarios en el derecho sucesorio argentino son el cónyuge, los ascendientes y los descendientes. ¿Hay otros legitimarios? No. Estos son herederos que tienen, llamados herederos legítimos, que tienen la posesión de la herencia de pleno derecho desde el momento de apertura de la sucesión que coincide con la muerte del causante. Y este pacto sobre esta herencia futura, este pacto sucesorio, que la ley permite, tiene una condición. ¿Cuál es la condición para que sea válido? La regla dice, no son válidos, no se puede contratar sobre herencias futuras. No se puede pactar sobre herencias futuras, pero este sí. Cuando tenemos una explotación productiva, cuando tenemos participaciones en una sociedad, no importa el tipo, ustedes ya han rendido sociedades. Cuando la finalidad sea justamente conservar como una unidad la empresa, evitar que se atomice, prevenir o solucionar conflictos. Entonces, acá se pueden incluir en este pacto disposiciones que tengan que ver con derechos hereditarios futuros para cuando muera el causante y aún establecer compensaciones en favor de otros que sean legitimarios. ¿Cuál es la condición de validez? Primero, debe respetarse la legítima hereditaria. ¿Cómo sabemos quiénes tienen una legítima? Porque el derecho sucesorio dice que solamente son legitimarios el cónyuge supérstite, los ascendientes y los descendientes. Ya van a ver ustedes, cuando vean, estudien una unidad especialmente que se llama, donde van a ver el orden sucesorio, van a estudiar todo esto. Entonces, hay que respetar la legítima de los herederos legítimos, que son legitimarios, los derechos del cónyuge y, por supuesto, los derechos de terceros. Si todo eso se respeta, acá tenemos un pacto sobre herencia futura, permitido por la ley como si fuera una excepción, que está
plenamente válido. Bueno. Miramos a ver si nos olvidamos de alguna cosa. Me parece que no nos olvidamos de nada. Terminamos la clase aquí. La próxima clase, no sé cuál es el tema que nos toca. Traten de ir leyendo de a poquito. Yo les voy a mandar este Power. Si quieren que se lo mande. Sí, sí, sí. Sí, Sí, por favor. si lo podría subir al campo. Sí, profe, está súper claro. Lo mandamos. Lo Sí, al mandamos. campo o en WhatsApp, sí. En WhatsApp ¿Cómo? mejor. Si es en WhatsApp, mejor. ¿Qué significa WhatsApp? En, No entendí. en la comisión que tenemos, o sea, nosotros tenemos un grupo. Yo se lo mando a ¿Lo Juan manda? Octavio. ¿Él lo Octavio. distribuye con ustedes? Sí, sí. Bueno, yo se los mando a Juan Octavio, se los mando por mail y él después lo distribuye con ustedes como hicimos en familia. ¿Les parece bien? Perfecto. La otra es que lo suba al campus y que ustedes lo puedan tomar de la... No, ¿no es cierto? ¿Les queda mejor así? Bueno, se los mando ahora en un ratito. Entonces, hasta ahora no hemos tenido ningún inconveniente con eso, para usar una sola vía, para que ustedes puedan tenerlo. Juan Octavio le agradecemos porque es el que armó todo el enlace para ustedes y para mí también. Así que si estás por ahí, Juan Octavio, muchas gracias. La próxima clase va a ser una clase presencial, seguramente. Hoy hemos tenido algún problema para ir hasta la facultad, pero bueno, les deseo una buena semana y después del día feriado del miércoles que viene, nos vamos a encontrar. ¿Saben que no encuentro cuál es el tema que tenemos para la próxima? ¿Alguien me puede decir? Profe, la unidad 3 dice puntos 1, 2 y 3, la legítima hereditaria. Ah, bueno, vamos a ir al tema de la legítima. Qué bueno, perfecto. ¿Esto sería el jueves? Sí. Bien, vamos a hablar de la legítima, vamos a hablar del... Muy perfecto, sí, está buenísimo. La mejora, los herederos legitimarios, miren qué lindo. Bueno, vamos a desarrollar un montón de cosas que vimos hoy acá. Bueno, ¿les parece que pueden entender esto? ¿Les resulta demasiado complicado de entender? ¿Les parece que es bastante sencillo? Bueno, no se enrosquen con esto, pero sí tomen el código, porque todo lo que tienen que saber sobre sucesiones está aquí. Todo lo que tienen que saber. Lean bien los artículos que estamos escribiendo, especialmente los conceptos sobre responsabilidad, conceptos sobre vocación hereditaria, quiénes son los llamados por la ley, los llamados por el testador. Vean bien el perfil del heredero, porque si saben bien esto, lo demás les va a resultar mucho más sencillo. ¿Sí? Bueno, quedamos así, mis queridos, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias, hasta la profe. semana que viene. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta la semana que viene, hasta la semana que viene.